¿Okay? Puede compartirme. Nosotros siempre le preguntamos todo al productor, al director, al realizador. Nunca movemos ni un archivo, ni un papel. Son resultados de convocatorias, números de beneficiarios, montos recibidos, que además es información pública que hacemos conocer cuando las actas salen a relucir, cuando los resultados salen, se publican en la página web. No movemos absolutamente ni durante la postulación, porque durante la postulación, por ejemplo, ha habido ocasiones que nos dicen, yo vi que estaba postulando en mi misma categoría de investigación, un proyecto que ahora me gustaría conocer más detalles porque estoy haciendo una tesis. ¿Me pueden dar esa información? No, porque tiene derechos de autor, porque no le pertenecen al CNCine, porque ni siquiera fue beneficiado del fondo, porque necesitamos tener un permiso de ustedes para mover sus productos. Eso sería el informe técnico. Quedó clarísimo, creo. Lo otro es el informe, tiene que tener, como les dije, una extensión coherente con las actividades cumplidas. Entonces, no, como les digo, una hoja, a lo mejor no, pero a ver, el informe técnico deberá incluir como anexos los productos que constan en el convenio. Entonces, si algunos de ustedes trajeron sus convenios como les habíamos pedido que los traigan, hay una cláusula que dice productos a entregar al CNCine por parte del beneficiario previo al cierre. Entonces, por ejemplo, dice, adjuntar todo el material impreso desarrollado. Tengo postales, adjunto una postal, tengo un póster, adjunto un póster, generé, o sea, de verdad, si es que generaron jarros, no necesitamos que nos den el jarro, pero si es que ese jarro, si es que la producción de esos jarros está con factura, una fotito o un ejemplar nos sirve. Por ejemplo, uno de los proyectos mandó a hacer unos maniquís o unas figuras del personaje principal. No voy a necesitar voy a decir el nombre del proyecto, no necesito que me traigan al facilitador a la oficina, pero sí una foto, o una gigantografía inmensa, o una publicidad que se puso en la 6 de diciembre y, no sé, Chips, una foto. O el bus, si utilizaron publicidad en los buses, una foto. Recuerden que el tema es decir, sí lo ejecuté, sí lo hice, sí gasté el fondo, así lo hice. Entonces, revisen los productos que están ahí entregados, que están ahí detallados, para que nos entreguen una copia. Y lo otro, que aprovechando que están ahora todos aquí, nosotros, como estamos ahora mismo en el edificio donde está el Archivo Nacional, siempre compartimos una de los pósters que nos dan de sus películas con el Archivo Nacional, porque así contribuimos al archivo, permanece ahí a una copia y es bueno para ustedes. O sea, más adelante, yo no sé, la Gaby quiere saber cómo fue su póster de su proyecto y se acerca ya con sus nietos y les muestra, yo qué sé. Pero el tema es que cuando sepamos que es importante contribuir también al archivo. Entonces, eso es lo que también hacemos con sus pósters, ¿ya? Ahora, el informe financiero será revisado por el área financiera. Entonces, Mónica Loyola es la directamente responsable de revisar esos informes. Nosotros lo único que vamos a hacer en esta presentación es darles brevemente una explicación de qué deberían contener esos informes. Como les digo, tiene que estar directamente relacionado al reajuste presupuestario. Como les dije, ese va a ser el índice de sus facturas. La MONI va a recibir las facturas y va a ver ese índice y va a ver si coinciden o no coinciden las sumas y el detalle. Lo otro es que tienen que remitirse las facturas de dos maneras. Pueden ser las originales, pegaditas en una hojita en blanco, no metidas todas en un sobre, porque mañana se me cae el sobre y se me regó una factura, no me di ni cuenta, es, no sé, responsabilidad de ustedes también. Y la otra opción es las facturas fotocopiadas, pero notariadas. Entonces, si ustedes tienen muchas facturas, van a tener que sacar muchas copias y pagar mucho al notario. Entonces, están en su derecho de hacerlo. Si quieren hacer así, está bien, pero tengan en cuenta que tienen que ser notariadas. Creo que con esa voz no hace falta micrófono. Perdón, pero el tema de las facturas originales, Mr. SRI no nos perdona si no la presentamos. Entonces, ahí de ley tenemos que hacer fotocopias. Ahí ¿Hay un creo que precio combo notario para los beneficiarios o cómo es la cosa? esa pregunta yo le voy a pasar a la Moni para que la responda.
Sí, la sí. próxima les aclaro todo. Exactamente. Ahorita vamos a o sea, anotemos esa pregunta para después de contestarle a Gonzalo, pero vamos avanzando con los otros procesos. Luego, tenemos el tema de la declaración juramentada también. Mónica les va a dar más detalles de lo que implica la declaración juramentada, pero existe la declaración juramentada para persona natural y para persona jurídica, dependiendo de cómo ustedes postularon. Si postularon para persona natural, tiene que tener unas características, y se presentaron como persona jurídica, tiene que tener unas características también. Ahora, como está ahí mencionado, preguntas sobre el informe financiero directamente con Mónica Loyola. Sí, o sea, a pesar de que me preguntan a mí cuestiones de las facturas y del financiero, ustedes pueden decirme, viéndome a los ojos, que yo digo, no, yo te recomiendo hablarlo con Mónica, porque es ella quien maneja este proceso. Hagamos lo mismo con la dirección técnica. Si es que es el informe técnico, háblenlo con la dirección técnica, dirección financiero, háblenlo con la dirección financiera, porque así ninguna de las dos a veces podemos cometer errores o puede ser como muy relevante de quién dice cada cosa. Terminamos la modalidad del 80-20. Vamos a empezar con la de la desembolsos contra entrega de productos. Esta es un poco más, esta es nueva para nosotros y nueva para ustedes. Es la primera vez, como dijo Adri, que se implementó esta modalidad y fue con el objetivo de beneficiarles a ustedes, porque mucha gente tenía como dificultad en acceder a la póliza, es un gasto que tenían que cubrir, que nosotros teníamos que recibir esa póliza, pero se abrió esta opción. Entonces, los procesos para esta modalidad son similares a los que les acabo de mencionar del 80-20, pero tienen algunos detallitos por la misma mecánica. Entonces, los procesos igual, ¿no? Informes de ejecución, reprogramación, reajuste presupuestario, informe de cierre. De aquí ustedes ya conocen casi todos los nombres. Empecemos con el informe de ejecución por etapa. ¿Por qué les ponemos informe de ejecución por etapa? Porque si ustedes recuerdan, en las bases, para yo recibir un porcentaje, normalmente se manejaron tres porcentajes de desembolso o 4. Entonces yo recibo mi fondo dividido en 3 o dividido en 4. Para recibir cada desembolso, yo tengo que presentar un informe de ejecución. Entonces, esta modalidad requiere que se presenten informes de ejecución para poder solicitar y recibir cada embolso. Recuerden que cada informe que yo presento es justificando un fondo, un porcentaje ya recibido y ejecutado y solicitando el siguiente. Entonces, el informe de ejecución por etapa son los informes que se remiten con cada desembolso. De esta manera se recibe y justifica el 80% del total del monto asignado. Menciono el 80% porque el 20% final lo recibo con un informe de cierre. El informe de cierre, con este último informe se recibe el 20% restante del monto asignado. Los desembolsos pequeñitos, 30, 30, 20 o 40, 40, lo recibo con este tipo de informes, por ejecución de etapa. Cada uno de estos informes está compuesto por un informe técnico y un informe financiero. A continuación, los detalles de estos informes. Los informes de avance de ejecución se deben presentar para solicitar cada desembolso, como les dije, y justificar la ejecución de los gastos. El primer informe que ustedes remitieron, los de contraentrega de productos, ¿cuál fue? El de aceptación del fondo. Evidentemente no tienen que justificar nada, ese no tenía un informe financiero, pero tenía un plan de uso del aporte. El informe técnico, el informe de aceptación era más una formalidad, pero a partir del primer informe, a partir del primer desembolso recibido, empiezan a ejecutarse de esta manera los informes. Aplica a todas las categorías sin importar el número de desembolsos, sea 30, 30, 20, 20, 40, 40, 20, todos tienen que hacer sus informes de ejecución. Ahora, como les dije, el de aceptación se remitió una sola vez y ustedes ya lo ejecutaron, podemos avanzar con este porque todos ya firmaron convenio. Ahora,
El informe de avance se remiten de acuerdo al número de desembolsos específico para cada categoría. Los detalles para la elaboración se encuentran en las bases de sus categorías. En las bases dice, informe de aceptación del fondo tiene que contener esto. El informe para el desembolso del tanto por ciento contiene esto. No les voy a decir una por una porque sería interminable, pero nuevamente les invito a que revisen sus bases. Si se les perdió, si es que no tienen, acudan al CNCINE, gustosos les damos las bases. Pero esa es la herramienta en donde están todos los detalles. Cada informe debe contener un informe técnico para los informes de avance, un informe financiero de avance, un plan de uso del porcentaje que voy a recibir y los anexos. Yo ya gané mi fondo, ya entregué mi primer informe de aceptación del fondo, ya ejecuté ese primer 30%. Ahora voy al segundo, ¿no es cierto? A mi segundo desembolso del segundo 30%. Tengo primero que hacer ¿qué? Informar qué hice con el monto que ya recibí en el informe técnico de avance y después en el informe financiero de avance tengo que decir, estos primeros 30% que me dieron, invertí de esta manera con estas facturas. Y así vamos avanzando. El segundo 30%, perdón, ya sería 20%, lo mismo. Así siempre es como que vemos al pasado y vemos al futuro. ¿Cómo pienso, cómo invertí el que me dieron? ¿Cómo voy a invertir el que me van a dar? ¿Cómo invertí con facturas? ¿Cómo invertí con actividades? ¿Qué hice? ¿Y qué voy a hacer con lo que me van a dar? Con el plan de uso del aporte. Y así vamos avanzando. ¿Ya? Y los anexos además, porque en las bases ustedes ven que les dicen el informe técnico, el informe financiero y una copia del cronograma, y los contratos ni sé qué, y los impresos generados. De acuerdo a lo que diga en las bases, tienen que manejarse los informes. Ahora, los documentos deberán ser ingresados juntos, nuevamente informe técnico y informe financiero juntos, y una vez que el proyecto se encuentra en la fase de ejecución detallada. Porque en contraentrega de productos dice, en cuanto vayan a iniciar el rodaje, pueden pedir el segundo desembolso. En cuanto vayan a empezar los procesos de postproducción, pueden pedir el desembolso. Entonces, yo no puedo decir, recién acabé de, no sé, voy a filmar y ya voy a pedir el tercero, porque voy a ganar tiempo. No. Tienen que esperar a estar en la fase que se establece en las bases. Estos documentos, nuevamente anidados, carpetas, otra presentación, mientras más ordenadito esté, mejor. Los documentos que se deberán entregar en la recepción para estos informes de avance son los siguientes. Oficio de informe de avance solicitando el desembolso. Porque no solamente, acuérdense que no solamente digo, esto es lo que hice, sino aprovecho y ya de una vez pido el siguiente porcentaje que me toca. ¿Ya? El plan de uso del aporte del que me toca siguiente, puede ser el segundo 30%, el segundo 40% o el segundo 20% dependiendo de las categorías. Y los documentos anexos detallados. Ahora, el informe de avance, como ya les dije, tiene técnico y financiero. El informe técnico ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? Lo mismo que ya escuchamos para la otra categoría. Es exactamente lo mismo, con la diferencia que no voy a hablar del 100% de un proyecto ejecutado, sino de una fase. Entonces, en esta fase, para el que me dieron este primer desembolso, hice esto. Me falta por hacer esto y voy a incluso ver a futuro, ¿no? En los próximos meses ya voy a empezar a hacer las siguientes actividades. El informe técnico, como les digo, incluir los anexos, y lo del financiero se maneja de la misma manera, con la diferencia de que aquí no hacemos reajustes. En los de avance, conforme vamos recibiendo los fondos, no hacemos reajustes. Vamos a hacer un reajuste después, y ya les comento cómo va a ser. Lo único que ustedes, conforme van haciendo, el Arturo me está viendo con cara sospechosa, ya va a ver. Cuando yo voy recibiendo los fondos, simplemente los recibo y hago un plan de uso de cómo los voy a usar. Los recibo, los justifico y digo cómo los voy a usar. Al siguiente. Al final, vamos a hablar, bueno, no me haga adelantar. El asunto es que el informe financiero va a ser igual. O sea, yo recibí mi primer 30%. Que normalmente el primer desembolso fue o de 30 o de 40. Mi primer 40% lo invertí así,
este es el índice de facturas, estas son las facturas. Y así voy haciendo conforme voy ejecutando cada desembolso. Las mismas instrucciones, ¿no? Como ya Mónica le explicará más adelante, pero es lo mismo. Ahora, el plan de uso del aporte. Los que ahorita ustedes recibieron su primer desembolso, ¿no es cierto? Con un primer plan de uso del aporte. ¿Cómo voy a utilizar este 40%? ¿Cómo voy a utilizar este 30%? Así recibieron el plan de uso del aporte. Después, cuando yo pido el segundo desembolso, entonces voy a decir, este segundo 30% o este segundo 40% lo voy a utilizar así. Y hacen lo mismo, detallar las actividades y el monto que se va a asignar. Esos serían como los tres documentos que se requerían. No sé si recuerdan, era el oficio de informe del avance, el plan de uso del aporte y los documentos anexos. Son esas tres cosas que tengo que ir ingresando paulatinamente para que me desembolsen los porcentajes en el CNCine. Ahora, el informe de cierre. Digamos que ya recibí mis, en 30-30-20-20, digamos que ya recibí mis 3 desembolsos. Me falta solo el último. Eso quiere decir que ya recibí el 80% del fondo. El último informe es el informe de cierre y ese es para recibir el 20% restante. No importa si recibieron 30-30-20, 40-40-20, van a recibir, perdón, 40-40, el último siempre va a ser el 20% y ese es considerado para ustedes el 20% restante. El informe de cierre está compuesto por un informe técnico y un informe financiero. Ahí nos igualamos con la otra categoría. También hacemos un informe de cierre. Ya no son informes de avance, el último ya es mi informe de cierre. Para poder hacer el informe de cierre, debo ingresar ahí un reajuste presupuestario. Ahí sí ingreso un reajuste presupuestario. Este reajuste presupuestario, ya les voy a dar más detalles de cierre de la otra categoría porque ahí es más extenso. A este remítanse a lo que les dicen las bases de cada una de sus categorías. Acuérdense que para el informe de cierre tenemos que haber cumplido las retribuciones. Eso se les aplica a todos, como ya dije en un inicio. Entonces, antes de hacer mi cierre, tengo que tener las retribuciones cumplidas. El informe financiero entra el reajuste presupuestario en este momento. Y entra en este momento, Arturo, porque yo ya presenté un plan de uso del aporte cada vez que me dieron un beneficio. Pero lo que puede haber pasado al final es que, a ver, yo recibí mi primer porcentaje y presenté un plan de uso de cómo voy a utilizar ese primer porcentaje. Me dieron el dinero, hice la producción, presento las facturas a la Moni Loyola y esas facturas finalmente puede ser que no hayan sido usadas como dije que usaría el monto. Nosotros no les vamos a decir, no es correcto decir que un plan que ustedes hacen a futuro, obligarles a que lo cumplan para recibir los desembolsos. Recuerden que yo pido mi segundo desembolso también diciendo cómo pienso invertirlo. Y puede ser que finalmente cuando entrego las facturas, si miro al pasado, no fueron invertidas así. Por eso al momento del cierre, lo que yo hago es decir, recibí el 100%, recibí los $8,000 completitos y los invertí de la siguiente manera. El primer desembolso lo invertí así y pongo un índice de facturas. El segundo desembolso lo invertí así y pongo un índice de facturas que ya fueron entregadas, acuérdense. El tercer desembolso lo recibí así y este cuarto lo voy a invertir así o lo invertí así. Eso les explica más adelante la Moni. Yo lo que quiero es exponerles el general y después la Moni les da los detalles. Pero lo que yo les digo es eso. Y lo que también les pedimos más adelante es, declaración juramentada les explica la Moni, es cómo hacer el reajuste presupuestario. Porque además lo que les solicitamos para el cierre es, a ver, me estoy adelantando, ya, acabamos de esto. Ya, declaración juramentada, la Moni les va a explicar. Y el informe de cierre, ya sabemos lo que es. Adelantémonos al reajuste presupuestario.
Como les digo, es obligatorio y debe detallar cómo se ejecutaron cada uno de los porcentajes recibidos, incluido el último porcentaje, y se debe realizar una única vez antes de elaborar el informe financiero de cierre. Hacen igual con una solicitud y se entrega el formato de reajuste presupuestario. Este proceso se deberá completar un mes antes de solicitar el último desembolso y dar inicio al proceso de cierre. Ya, entonces lo que ustedes hacen es decir, así me gasté el fondo, y pueden incluso anexar los detalles de las facturas que ya ingresaron a la MONI y que ya fueron aceptados para darles el segundo o el tercero o el cuarto desembolso. Pero al final, y cuando vean, de verdad créanme que si ahora les suena todo esto chino, cuando vean el USB y revisen los formatos, todo va a hacer clic. Si a pesar de eso no se sienten todavía con toda la información clara, me buscan. Pero confíen en mí, revisen los formatos y si tienen preguntas, me avisan. Cuando hagamos el reajuste presupuestario, tengamos en cuenta que tiene que hacerse en este momento, porque hemos recibido y hemos planificado a un futuro que a lo mejor no se dio, finalmente no se gastó así el porcentaje. Pero ahora sí es el momento en el que digo, como ya me entregaron el fondo, como ya me entregaron los 4 desembolsos o los 3 desembolsos, ahora sí sé cómo gasté el dinero. Y este último 20% lo gasté así. Ese es el reajuste presupuestario. ¿Me quedó más claro, Arturo? Bien. Ahora, la reprogramación. En estas categorías, en esta modalidad de pago también puede haber una reprogramación. Entonces, los documentos que se deberán entregar son la solicitud de reprogramación, donde igualmente se justifique, y el cronograma actualizado. Lo que sí queremos que tengan en cuenta es esto. En vista de que los desembolsos se entregan de acuerdo a la ejecución del proyecto, al extender el plazo de ejecución, los desembolsos se asignarán de manera dilatada y de acuerdo a cómo ustedes vayan ejecutando el proyecto. Eso quiere decir, si es que yo ya recibo mi primer desembolso y todavía no llego a la siguiente fase, no voy a recibir ningún siguiente desembolso. Y si es que el siguiente desembolso, yo por A, B o C razones de mi proyecto, característica de mi proyecto, voy a tener que recibir esto en el 2000, bueno, ustedes tienen un año de ejecución, digamos que en el 2016. Acuérdense que no van a recibir un segundo desembolso hasta el 2016, porque es con informes de avance. Entonces, esto sí queremos que tengan claro que, ¿cómo decirlo más informalmente? Dando, pajarito volando. Entonces, informe que se entrega, desembolso que se adjunta. De informe que se entrega, desembolso que se da. Si no me entregan un informe y no justifican el fondo anterior recibido, no se hace un desembolso siguiente. ¿Cuánto se tardan en dar una vez que... Mónica Loyola. Después te contesto. ¿Ya? Lo mismo, compañeros. La reprogramación podrá autorizarse por una vez y excepcionalmente hasta por 2 ocasiones. Listo. Entonces, nuevamente, la reprogramación se aplica para desarrollo, producción. Las que no estén ahí, no se les aplica. Como ya les mencioné, en esta categoría pueden entrar festivales y demás. Listo. Lo mismo que la otra categoría, que ya lo escucharon todos, ustedes van a recibir una notificación a sus correos electrónicos registrados indicando si se aprobó o no se aprobó la reprogramación. Y si es que en su caso ustedes no tienen que presentar póliza, entonces simplemente ya saben y tienen por escrito una autorización de si se extiende tanto o no. En vista de que aquí tienes los informes de avance de proyecto, ¿en qué momento es conveniente presentar la reprogramación? Si es que yo estoy a punto de arrancar un proceso, pero que ya está fuera de tiempo, digamos, han pasado 2 meses de cuando tenía que arrancar, ¿necesito presentar la reprogramación ahora o la puedo presentar el momento en que presente el informe del primer desembolso? Sí. Por ejemplo, digamos que yo termino la producción y mi siguiente desembolso es para la postproducción. Yo ya puedo en el informe en el informe justificando los otros y pidiendo el siguiente, yo ya puedo decir, voy a tardarme. Entonces, pero, o sea, si es que usted
a ver, soy más clara. Digamos que en el desembolso de las cuatro fases, digamos que yo en el segundo desembolso ya me doy cuenta que esta cuarta fase va a estar retrasada, me anticipo. Y ya voy anticipándole al CNCINE que me está tomando más tiempo y que ya voy a necesitar más plazo. No esperemos a que en esta tercera, para la cuarta, porque recuerden que ya es muy tarde, o sea, yo les entrego en la tercera solicitud el monto para esa actividad que está retrasada. Entonces, la idea no es entregarles el monto para una actividad que no van a ejecutar. Entonces, yo les entrego para que ejecuten. Si no van a ejecutar, avísenme antes. Es decir, esta que se viene en 6 meses más, para donde toca mi cuarto desembolso, está atrasada. Les aviso ahorita que me están dando el segundo desembolso. Claro, pero en caso concreto, para yo entrar a la segunda etapa, digamos, a la primera etapa realmente, porque el primer desembolso fue aceptación, ¿no es cierto? Para entrar a la primera etapa, que es ya el rodaje de la película, el rodaje ya se empujó, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿necesitaría yo entregar ahora una reprogramación? Sí, exactamente. Antes de empezar ya el rodaje y presentar el informe anterior. Exactamente. Como dijo Arturo, ahorita Arturo recibió el monto para el inicio, para la fase inicial, pero su segundo desembolso es para el rodaje. Si el rodaje se aplazó, no vamos a esperar a tener que hacer la justificación de las facturas, ni sé qué, sino ahorita el Arturo puede ya ingresar un oficio de reprogramación, diciendo, el proceso se está demorando por tal situación, solicito se me extienda tantos meses más, teniendo en cuenta que el Arturo no va a recibir el segundo desembolso mientras no empiece la fase que está indicada en las bases. Ya. Por mi lado, por el área de la dirección técnica, está completa la presentación. Voy a dar paso a la Moni, que les va a dar muchísima más detalle en cuanto al financiero, y también Vivi, si tiene después de la exposición algún tema puntual en cuanto a lo jurídico, o si ustedes tienen preguntas en cuanto a lo jurídico, va a ser el momento de hacerlo. Le paso el micro a la Moni. Y si me ayudan, por favor, con la presentación número 2, desde cabina, la presentación número 2. Una consulta. Tenemos visto un refrigerio en 10 minutos. Yo creo que valdría la pena si tomamos ese refrigerio, no nos desordenamos, no abandonamos el salón, porque tenemos la presentación de Mónica y prefieren hacer primero con Mónica. Hay que tomar energías para Mónica. No tiene preguntas en este momento como para que Isabel las absuelva. Tenemos ese break y volvemos con fuerza para Mónica Loyola. Estamos Isa, yo tengo una pregunta. En la parte de retribución, ¿es posible, por ejemplo, que el beneficiario proponga una retribución o es necesario que el CNCINE nos diga qué es lo que debemos de hacer? Esa parte no me quedó tan clara. Sí, o sea, no está aún. No, como le había dicho a la Gaby, ustedes también pueden proponer una retribución, siempre y cuando se cumpla con las horas indicadas, y ustedes pueden proponer una actividad sin problema. Pueden proponer la actividad, pueden proponer el espacio, pueden proponer el grupo de personas a las que quieren beneficiar. Nosotros, como les digo, no es que le decimos, María Fernanda, tú haces esto en este lugar y con este tema. Entonces, a lo mejor yo no te puedo decir que hables de luces y iluminación y dirección de fotografía cuando lo tuyo no es eso, sino es algo más. Entonces, sí, pueden ustedes proponer. 365 días más, o sea, un año más. Haces una segunda reprogramación con lo que implicaría pedir una segunda reprogramación.
que nosotros podemos, internamente los directores pueden decidir que no es necesario una segunda reprogramación, que de acuerdo a las justificaciones que ustedes dan, no se considera necesario una segunda reprogramación, porque además tengamos cuenta algo, ¿no? El CNCine es una institución pública que igual tiene que seguir procesos de institución pública en donde nosotros decimos se nos entrega un monto y así nosotros también le hacemos informe financiero y técnico a alguien más. Entonces en Plades nos dice, el fondo de fomento no hace nada, no saca proyectos, tiene congeladas las cosas, sigue moviendo la plata de año en año, de año en año, de año en año. A nosotros también nos implica una inversión como institución. Y como buena inversión uno quiere ver resultados. O sea, yo siembro para cosechar y tener productos. Entonces, si es que tengo un agrónomo que le doy semilla, y siempre me dice, ya mismo siembro, ya mismo llueve, ya mismo. Comprendo, pero el sistema también es cruel con el CNCine. Entonces, y lo que pasa, y les digo, no sé si estoy cometiendo una imprudencia, pero lo que pasa, si es que no ejecutamos el fondo, nos quitan el fondo. Y ahí se genera una cadena malvada en la que nosotros, sin querer, les terminamos perjudicando a ustedes porque no se ejecutan los proyectos. Y eso creo que ninguno de nosotros queremos. Queremos que más bien digan, wow, qué bien que ejecute el CNCine, ve las cosas que han hecho, démosles más plata. Y eso es lo que pasó, por eso pudimos beneficiar ahora a 60 proyectos. Entonces, eso es lo que queremos, que más bien vayamos hacia adelante y que no nos quiten el dinero. ¿Qué hacemos entonces? ¿Prefieren continuar? El break, faltan 15 minutos. La Moni se avanza. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por la atención que han tenido a la parte técnica. Y ahorita entramos a la parte un poquito complicada, que no lo es realmente, ¿no? Si todos ponemos la atención y la dedicación a la parte financiera, van a ver que no es complicado ni para ustedes ni para nosotros. Bueno, voy a hacer un resumen de todo. Este es el taller de los proyectos beneficiados en la convocatoria 2014. El Consejo Nacional de Cinematografía tiene una soberanía audiovisual que está específicamente en el fomento a la producción, que es la inyección de capital, apoyo a los de recursos a profesionales del sector, la parte de ciudadanía audiovisual, que es a través de formación de públicos, que ahí estaría lo que tú dijiste, Gaby, ¿para qué las retribuciones? Para esto. Nosotros queremos apoyar en esto y ha dado buenos resultados la difusión y estas retribuciones han sido muy importantes, sobre todo en las provincias. Y otra parte es el patrimonio fílmico, el inventario y valoración, el rescate del patrimonio, que en este año hemos tenido muy buenos resultados, hemos recuperado varias colecciones y también todo lo que se viene haciendo, casi 8 años desde que tiene la existencia el CNCine, se está haciendo una base de datos, se está haciendo el patrimonio fílmico, se está dando a la Casa de la Cultura, donde que ellos están guardando todo este material. Más adelante lo vamos a tener, algún momento nos va a servir a todos y es muy importante también para la investigación. Dentro de las consideraciones, pues ya la dirección técnica dio su explicación, la parte administrativa y la parte jurídica. Esas son las 3 instancias que van enlazadas durante todo el proceso de un proyecto y de todo el convenio. Bueno, esto brevemente, ¿no? Son el seguimiento, que son comunicaciones de inicio de producción, la visita de campo, la presentación del informe del 50% de avance, la presentación de los informes finales, la parte técnica y financiera con sus respaldos. La dirección técnica, que tiene que estar en todo el reporte del inicio del rodaje, la presentación vía email, la confirmación del inicio de la producción, de acuerdo al cronograma y según se aplique en cada una de las categorías. Las visitas de campo estarán de los proyectos de acuerdo a las fechas que consten en los cronogramas de los proyectos
y la confirmación del beneficiario. Esto ya les dijo la MENI que tienen que ustedes confirmar porque de pronto el cronograma estaba en una fecha y luego por A o B cambia la fecha. La presentación del informe del 50% hay un formulario que está establecido, que es ustedes son los que tienen que presentar de acuerdo al cuando ustedes consideren o llegan al 50% de ejecución de su proyecto. Esto hay un formato establecido que tienen que adjuntar, remitir al Consejo. La presentación del informe final. Nosotros no tenemos establecido un formato para el informe técnico ni para el informe final. ¿Por qué? Hay diferentes categorías, modalidades y cada uno tiene que ajustarse a sus necesidades, a las necesidades del proyecto. Sin embargo, lo que tenemos ahora es un formato de presentación para que ustedes entreguen al Consejo. Dicen, llenan el formato y adjuntan los documentos. Presentación de informes económicos de proyectos, dice, aspectos generales, vamos a ver esto, ¿no? Elementos básicos para la emisión de la factura, elementos básicos a considerarse según la nueva normativa tributaria vigente. El reglamento de justificativo de gastos y ejecución de proyectos del Consejo, debidamente aprobado por el director ejecutivo, se encuentra en la página web. Sin embargo, ahora les incluí en el USB, es un documento que tienen, ese es el que está actualmente vigente. Nosotros y ustedes tenemos que fijarnos, cuando ustedes presentan los documentos, los justificativos, nosotros nos basamos la revisión de todos los expedientes en este documento. Pero sí quería hacerles notar algo. En el artículo 15, por favor anoten eso, hay una parte que dice que el reajuste presupuestario deberá ser presentado por el beneficiario del proyecto dentro de del primer semestre. Lamentablemente eso está aquí, pero en este año esta parte tenemos que cambiarla porque tenemos otra modalidad, tenemos otra forma tenemos otro proceso que es de la modalidad de 4 facturas o 3 facturas, es diferente a lo que era 80-20. Entonces, en este caso, los reajustes se los va a hacer cuando se tenga realmente el 80% ejecutado. Muchas veces a los 6 meses no tenemos no tenemos el gasto real, sino simplemente es un avance. Y más aún cuando son con facturas, es más complicado pedir a los 6 meses, cuando sabemos que recién puede ser a los 6 meses la segunda etapa. Entonces, en este caso, por eso es lo que Isabel habló, diciendo que es preferible hacerlo cuando ya tengamos ejecutado el 80%. Ahí se pediría el reajuste presupuestario, porque ahí sí estaríamos basándonos en un real, en un presupuesto real. En los presupuestos es precisamente eso, no, presupuestamos gastar algo al inicio con lo cual nosotros postulamos, pero en la ejecución es otra la realidad. Entonces, debido a eso es que nosotros estamos recibiendo y se ha aprobado de que el reajuste presupuestario sea cuando se tenga gastado el 80% o ejecutado el 80% y vamos a pedir el saldo del 20%, porque solo ahí tenemos un gasto definitivamente real. Justificativo de acuerdo al cronograma y la planificación del proyecto. Los documentos de respaldo de los gastos deben tener fecha posterior al contrato. Por favor, solamente los proyectos que dieron con garantía son la única factura que se recibe con fecha anterior es la de la aseguradora o la del banco, solo esa, porque para que el jurídico pueda elaborar el convenio tiene que tener la garantía y obviamente eso viene antes de que se firme. Solo esa es la única factura que nosotros sí admitimos dentro del justificativo de gastos que tenga fecha anterior al convenio, solo esa. De ahí todas las demás, todas tienen que ser posteriores desde el día que firman en adelante. Cualquier modificación en la planificación y en el presupuesto inicial se deberá solicitar por escrito al director ejecutivo. No se olviden, cualquier cambio que tengan
en la planificación y en el cronograma, y presupuestariamente tiene que venir con un oficio al director. Pago por honorarios. A ver, aquí las personas beneficiarias, personas naturales, en cualquier modalidad, van a hacer una declaración juramentada, porque yo, ganadora, no me puedo facturar a mí misma. Eso no hay cómo. Entonces, esa es la modalidad que se optó, hacer una declaración donde que ustedes van a decir, ya cuando tengan que presentar todo, yo recibí, beneficiaria del premio de X categoría, recibí el monto de 6,000, por decir, que corresponde a 6 u 8 meses de ejecución del proyecto. Y eso es la parte fundamental, los que son personas naturales. Y adjunto a eso tiene que venir y declaro que no debo a ninguna persona que apoyó y trabajó en el desarrollo de este proyecto durante esta etapa. En la misma declaración. Si, en cambio, son personas jurídicas, no tienen que hacer declaración juramentada, porque si es una organización, todos los demás, todos, aún el representante legal que está firmando el convenio, debe presentar una factura al proyecto. Entonces, si la compañía, la asociación, la sociedad se llama Pepito, entonces yo tengo que firmarle a Pepito que me pagó $1,500. Todos, ¿sí? Todos tenemos que, porque eso es diferente. Pero si son personas naturales, es la declaración. Pero lo que sí tienen que todos, naturales y jurídicas, es hacer una declaración de que no adeudo a nadie. Eso sí, no se olviden, porque nosotros hemos recibido, dices que yo no recibí honorarios, entonces no hace la declaración. Nos ha tocado parar la revisión de los documentos hasta que nos traiga la declaración. Sí, alguien quería hablar. Por favor, entonces la declaración juramentada puede ser la declaración en una sola, de que no adeudamos y de que está recibiendo la persona natural los honorarios. Si eres persona natural, eso es. Ya. Muchas gracias. Solo si eres jurídica, tienes que hacer la otra. ¿Ya? O sea, en todo caso, todos tienen que presentar una declaración juramentada, todos. Bueno, de perogrullo, pero ¿por qué tengo que decir que no debo a nadie si eventualmente sí termino la producción con deudas? Bueno, ahí te voy a contestar algo que tienes toda la razón, pero lamentablemente nosotros tenemos dentro de la ley del código, en la parte de la ley codificada, está una parte, cuando se hizo una reforma, lo pusieron así. En el año 2010 salió eso. Entonces, tenemos que cumplir lo que determina la parte de la ley codificada nuestra. Eso es. A eso se refiere. La declaración juramentada se refiere a que en la etapa correspondiente tú no adeudas nada de lo que está en la etapa que corresponda. Evidentemente sabemos, porque los fondos de fomento no benefician con el 100%, evidentemente, de la ejecución del proyecto, sino es un porcentaje mínimo. Pero esta declaración se refiere, Gonzalo, exclusivamente al tema de ejecución en la parte correspondiente, con los recursos asignados por el Estado. Evidentemente, porque si lo toman del otro lado, diríamos que están dando falso testimonio en una declaración al decir que no adeudan a nadie, cuando evidentemente no es así. Y añadir algo más que creo que es importante para los productores, los que estamos haciendo ahora proyectos. Creo que también eso nos obliga a entender que no podemos hacer proyectos en deuda, entre comillas, sino que cuando tenemos gente que aporta en su trabajo, pues tendrán un contrato de aporte, o sea, digamos, es como también organizar un poco y profesionalizar el medio, ¿no? Sí, saben que también eso fue porque
Algún momento, lamentablemente, sí se dio eso, o sea, la gente les hizo firmar convenios y todo, y en algunos casos nos enteramos, tuvimos esas quejas en el Consejo de que la gente les quedaba deudando. Entonces, es una forma también de comprometer al productor, al director, de que tengan una mayor seriedad con todo el personal que trabaja. ¿Sí? La documentación que se entrega al CNCINE debe ser originales o copias notarizadas y pegadas en hojas individuales y facturas electrónicas impresas, las que deben respaldar los gastos efectuados en la ejecución y estar conforme al presupuesto reajustado. A ver, aquí, Gonzalo, tú hace un rato hiciste una pregunta y esto iría aquí. Nosotros hemos establecido que las personas, todos más bien dicho, que quieran presentar sus facturas originales, nos tienen que traer no sueltas. Yo me acuerdo, hubo un año que tuve como 300 facturas, todas así, hasta de tickets de parqueos, ¿no? Fue un dolor de cabeza, es un rompecabezas. Entonces, por favor, tienen que simplemente coger estito y pegarlo. Si ustedes no nos quieren entregar las copias, las originales, tienen que ir a la notaría, sacar copias y hacer notarizar, porque si bien es cierto, el SRI les exige, pero solo aquellos que llevan contabilidad. Si tú no llevas contabilidad, entonces no hay problema con que te quedes copias y nosotros podemos darles una certificación de que en el consejo quedan las originales. Eso sí podemos hacer. Los que llevan contabilidad, ahí sí y les toca darnos copias notarizadas. ¿Sí? Es por eso. ¿Alguien ibas a preguntar? Moni, una cosa, hubo una pregunta de una persona que decía, ustedes presentan las facturas originales al CNCINE, ¿verdad? Y planteaba, no que nos entreguen las facturas originales, pero para evitarse el tema del trámite y el tema del costo de ir a la notaría a notarizar y entregarnos las copias notarizadas, lo que ellos hacían es lo siguiente. Nos entregaban a nosotros los originales y cuando ellos necesitaban para el tema de declaración ante el SRI, venían al CNCINE y nosotros poníamos copia original y nosotros nos quedábamos con las copias y les entregábamos a ustedes los originales. ¿Qué quiere decir? Que ustedes evitan el paso de ir a la notaría, primero, que es tiempo, y el otro, evitan el tema económico, que en muchas ocasiones les significa bastante dinero. Por eso digo, es importante preguntarle eso a la Moni porque alguien planteaba eso, entonces sería como acortar un paso, ¿no es cierto? Lamentablemente está en el reglamento. Si esto lo cambiamos en el reglamento, se podría hacer. Por ahora no. Eso tenemos que hacer acá en el Consejo, hacer el análisis y la máxima autoridad tiene que hacer. Porque nosotros está establecido que tiene que ser las dos formas. O nos dan las copias notarizadas o nos dan las facturas originales. Y la solución que les dimos a muchos es que nosotros les damos a ellos copias y poniendo que es fiel copia del original y lo cual reposa en la institución. Eso es dable. Y el SRI también te acepta. Sí, eso es lo que hacemos. Solo me pregunto si entendí bien, dice facturas electrónicas, es decir, que si compramos por internet está suficiente con una copia de lo que hemos comprado o algo más. A ver, por ejemplo, viajes. Sí, bueno, más abajo está eso, pero de todas maneras igual les puedo aclarar. Desde el año 2012 en el país ya sale el decreto que se va a implementar la facturación electrónica y es a partir de agosto de este año que ya disponen la impresión mediante facturación electrónica, siempre y cuando todas las personas que necesiten sigan el proceso que da el SRI, que tienen que ingresarse a la página, que tienen que pedir la autorización, porque solo con la autorización de ellos pueden hacer la impresión de facturas personales o de las empresas electrónicamente. En esos casos, ahí tienen que imprimirle, y ya no les puedo pedir factura electrónica con datos impresa, con la imprenta, sino es el autorizado del SRI el que viene con todo el código de barras y todo lo que corresponda. Eso es diferente. Y en cuanto a lo que tú dices de facturas del extranjero, sí,
Nosotros dentro del reglamento también tenemos ahí, por favor leeranlo, esto es importante, no es complicado y más bien les va a ayudar. Dentro del reglamento también decimos que todas las facturas que sean en otro país tienen que traernos, si les dan con firma, yo sé que hay muchos países que te emiten electrónicamente y no te firman, pero ellos tienen unos códigos y eso es dable, entonces pero ahí sí yo les pido originales, no me traigan fotocopias. Porque hay gente que saca, imprime y nos trae fotocopias. No, eso sí, son originales las que vienen de otro país. Solo, por ejemplo, tenemos en un puesto que es viajes en nuestro presupuesto y más a menudo compramos por Orbitz, que es como electrónica, ahí no hay un original. ¿Cómo presentamos eso? Si hemos comprado un pasaje de avión por un sitio de internet, incluso Despegar también tiene eso. Claro, tiene que hacer una reimpresión del pasaje. Es del pasaje y también yo sé que ustedes... Sí, exacto, es por internet, imprimen el pasaje y otra cosa, la forma de pago. Hay mucha gente que paga con tarjeta de crédito. Ajá. Por favor, tienen que imprimirnos esto de la tarjeta de crédito y anexar. Sí. Es una forma que tenemos, porque muchas veces nos traen el ticket, pero realmente eso no te dice que has pagado. Perdón, solo última. Entonces, digamos, si compramos con una tarjeta, yo pagaría con mi tarjeta personal, a veces no puedo con mi tarjeta ecuatoriana, tenemos de afuera. Ahí podría, por ejemplo, más bien solucionar de hacer una reposición de gasto de mi nombre. O También, eso sí es súper importante, por ejemplo, que si ustedes tienen alguien que les maneje, la productora puede ser, y ella puede dar una factura de reposición de gastos, muy bien. Yeah. Pero sí, no se olviden que tienen que, a esa factura de reposición, que no va con IVA, esa es la ventaja de las facturas de reposición de gastos, que al final no va con IVA, sino la sumatoria de todos los gastos y el valor total ahí. Pero sí tienen que anexar un documento que te aclare en qué nomás gastaste. Pasajes, teléfono, alimentación, son esas cosas que a veces se presentan en el rodaje, entonces... Puede ser eso o algún otro gasto, pero tienen que detallar en qué gastar. O si es que a alguien pagaron que es de extranjero, que mucho les ha pasado aquí, entonces tienen que anexar el contrato de esa persona también. Ok, gracias. ¿Sí? A ver. Ay, tengo... En relación a las copias de las facturas que nos dicen, es decir, nosotros vamos, nos acercamos, entregamos el informe, llevamos las copias de las facturas que queremos que ustedes nos pongan fiel copia del original y en ese momento nos realizan el proceso. A ver, si el día que tú presentas el informe de cierre, llevas el informe técnico con todos sus respaldos y el informe financiero con el detalle y anexado las facturas. Ajá, los originales. Sí. Ya. Tú aparte llevas una copia de todas las facturas. Ese rato te podemos poner que es fiel copia del original. O sea, bueno, estos documentos entran por secretaría, no nos pasan enseguida a nosotros. Tiene que el director ejecutivo sumillar primero a la dirección técnica y luego al financiero. Entonces puedes venir unos 3 días luego a pedir o cuando vengas a firmar el acta final. Por último, que pongamos que es fiel copia del original. ¿Sí? Muchas gracias. A ver, hay una pregunta que hacen a través de internet. No veo bien. Está muy... ¿Se puede presentar una factura internacional? Sí, es lo que le había dicho hace un momento, que sí se puede presentar facturas de otros países y cuando ustedes hagan, por favor, el cuadro de gastos, si este país es de, por ejemplo, pesos colombianos o argentinos o reales, en fin, tienen que poner el valor que pagaron en el país de allá, dice tantos reales, y eso al lado transformar en dólares, ¿sí? Y anexar la factura internacional. ¿Es válido dentro de esa justificación el 5% de salida de capital? Ay, ese estuvo bueno. Chan, chan. Sí, es un gasto, realmente es un gasto, ¿no? Que es parte del valor, se debería considerar, la verdad no hemos pensado en eso, más bien siempre hemos tomado el valor que se ha pagado, nada más. Claro, todo menos del impuesto a la renta, exactamente, es un gasto también eso que entra dentro del pago, que representa un pasaje, alguna cosa que se compró. Sí. Perdón, esto Arturo sí entra porque recordarán que ustedes en el convenio que firmaron dice los impuestos que están establecidos
en la ley, ¿no? Y este es un impuesto establecido por ley, entonces entraría definitivamente como gasto. Así es, sí entra dentro de gasto. Bueno, tenemos, la presentación final de los justificativos debe ser 30 días antes de la finalización de las garantías, si es el caso, por lo que ahora tenemos esta doble modalidad, digamos, estas dos formas de presentarlos, de pedir los recursos. Y con la petición última del porcentaje pendiente de pago. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando firman el convenio hay una cláusula, un literal que dice 30 días antes se presentarán, se hará el pedido para el cierre. Entonces, debemos cumplir, o sea, realmente cuando decimos que el proyecto dura un año, realmente dura 11 meses. O sea, si nos ponemos a ver, no es un año, es 11 meses. El último mes es para que ustedes presenten los informes. ¿Por qué hemos dicho con 30 días? Porque tanto la dirección técnica como la financiera tenemos que hacer un proceso de revisión del material, de los informes y hacer nuestros informes cada una de las direcciones, pasar al director ejecutivo, él autoriza y sigue a la otra dirección. Porque yo, por ejemplo, a la dirección financiera, para hacer la revisión tengo que tener todo el expediente del proyecto para poder hacer, porque yo tengo que ver si se hicieron reajustes, si se hicieron cambio de cronograma, todo. Eso va en el informe y se va detallando todo. De ahí revisamos las facturas. Esa es la parte más molestosa a veces. A pesar de que nosotros les venimos insistiendo, por favor, en la factura, revisen que al final diga, válido, por ejemplo, ustedes han pagado y dice válido hasta ahora, ¿qué es hoy día? 9, 8, ¿qué es ahora? 7, 8. 8 de noviembre. Y sin embargo, ustedes me traen la factura con fechada 11 de noviembre. Esa factura ya no vale. Entonces dicen, pero es en noviembre. No. Si dice que el 8 se termina la factura, aunque me pongan el 9, ya no vale, está invalidada. Solo vale hasta el día que le permite el SRI. Si me ponen con el mismo día, sí, está bien. Un día más se fregó la factura y nos toca pedirle que cambie. Entonces, dicen, es que ya no me quieren dar, es que no sé, o sea, eso lamentablemente ya no entra, es nuestro problema, sino de ustedes. Y se para el trámite hasta que ustedes nos traigan la solución. ¿Sí? Buenas tardes. Tenía dos preguntas de Mónica. La primera es con respecto a la declaración juramentada. ¿Cuál es el porcentaje máximo del monto total asignado que uno puede incluirle en esta declaración? A ver, no hay un monto máximo porque depende de tu categoría. Por ejemplo, en escritura de guión, prácticamente se les paga para que hagan la investigación y para que escriban. Entonces, si el proyecto, o sea, digamos, si el monto asignado en esa categoría es de 8,000 y si tú vas a gastar 1,000 en investigación, qué sé yo, materiales, libros, no sé, una cosa, no pueden comprar equipos sino un disco duro. Entonces, suponte que necesitaste el disco duro para tu compu, puede entrar ahí. Y lo demás gastas porque es tu investigación, estás haciendo. Si los otros 7,000 te gastaste en honorarios, ¿sí? O sea, no hay, tiene que tener relación con la categoría y con lo que estás haciendo. Ya, gracias. Y la segunda pregunta es que cuando firmé el contrato yo entregué 3 facturas, que me imagino que ustedes van a ir llenando en función de cuando me vayan entregando los montos. A ver, eso fue una cuestión que realmente nos trajo un poco de dolor de cabeza este año. Solo discúlpame para terminar la pregunta. El problema es que esas facturas, yo creo que una de esas facturas, o sea, que las facturas se acaban en septiembre. Y está anotado en esa factura que se acaba en septiembre o en octubre, Sí, no me acuerdo. a ver, Entonces, ¿cómo arreglar eso? Ya, por favor, las personas que entregaron no 2 modalidades, sino las otras 3 y 4 modalidades con facturas, tienen que acercarse al consejo y pedir la copia de la factura y la retención. Ustedes ahí van a ver, ¿sí? Por lo general, no sé si estuviste en la primera postulación, ganaste en la primera o en la segunda. Ya, todas las que salieron en la primera ya se les hizo el comprometido y el devengado en septiembre.
Entonces, tu factura debe haber salido con septiembre y algunas salieron con octubre. Por favor, acércate. ¿Qué les voy a explicar sobre esta modalidad? Ustedes saben que el Ministerio de Finanzas, y este es un proyecto de inversión que nos dieron, que nos dan año a año, que nos venían dando año a año para lo que es del fomento. Nosotros tenemos que ejecutar el presupuesto que nos dan, porque de lo contrario, si ellos no ven una ejecución en el gasto, al próximo año nos reducen los montos. Entonces, ¿cuál es la modalidad que tomamos en el Consejo? De que se pedían las 2 facturas y este año fueron 3 y 4 facturas y se las hace el compromiso y el devengado en el mismo año. Yo sé que a ustedes les afecta, yo sé eso, pero también teníamos que resguardar los recursos nuestros. Si nosotros no hacemos esto, el próximo año no tenemos y nos tocaría tomar del presupuesto del siguiente año para pagarles las siguientes modalidades, lo cual reduce para seguir aportando a los otros proyectos, ¿sí? Esa es la modalidad que venimos haciendo 6 años atrás, porque un año no lo hicimos y nos costó horrores recuperar esos recursos, ¿sí? Por eso hacemos eso, les hemos explicado, los venimos haciendo siempre y se les ha dicho, eso es por qué les pedimos las facturas, ¿sí?